cómo uno cuando empieza a servir, usar su tiempo para servir a la iglesia, es como que Dios empieza a multiplicar dones, talentos, uno empieza a descubrir. Y lo que yo descubrí en ese tiempo, estando con la iglesia, es que a veces uno descubre el llamado de uno, si son dones, a través de servir a la gente. En el quinto episodio de Behind the Curtains tenemos a Nicole García, una mujer que nos enseña que la obediencia es el ADN del cristiano, cantante, compositora y predicadora. Con su testimonio nos hace reflexionar si verdaderamente estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Ella es Nicole García. Nicole, es un privilegio poder estar contigo hoy. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a ti por esta oportunidad y yo feliz estoy de poder hablar a personas que quieren crecer más en Cristo y poder conocerte a ti. Eso es algo también para mí, un privilegio. La estoy pasando muy bien aquí. Ay, me encanta, me encanta. Estamos muy contentos, hemos seguido tu ministerio, tu carrera en la música, lo que Dios ha venido haciendo, así que lo consideramos un privilegio poder estar contigo hoy. Entonces, ¿qué te voy a preguntar? Vamos a comenzar la dinámica de nuestro podcast. Ya sabemos que empezamos con unas preguntas muy básicas, entonces tú vas a escoger qué prefieres entre las dos que te voy a dar, las dos opciones. Entonces, primero, ¿perros o gatos? Perros, Siempre perros, sí me di cuenta. siempre, siempre. ¿Ensaladas o sopitas? Sopitas. Sopitas, Ujú. sí, la sopita. Cierto que no va creciendo y uno es como, no, quiero una sopita. Eso es. Ahorita estaba pensando yo en tomarme una sopa, así que fue confirmación. ¿Playas o cascadas? Playas. Súper. Si pudieras ser un instrumento, guitarra o violín. Mm, Yo quisiera hacer una guitarra. Ujú. ¿Sí? ¿Jeans o sweats? Jeans. ¿Café o té? Té. Ujú. ¿Pizza o nachos? Nachos. Qué rico, sí. Si pudieras elegir un acorde, ¿acordes con séptima o acordes con novena? Novena. Sí, muy lindo. Son los más lindos. Yo digo, no, ¿Verdad que no sí? debería existir otros acordes, solo acordes con novena. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Blanco o negro? Blanco. Ujú. Y si pudieses elegir un libro o una parte de la Biblia, ¿los evangelios o las epístolas? Mm, Evangelios. Súper. Mira que esa pregunta se la he hecho a varios y varios han Ajá. preferido los evangelios. Súper. Oh. Listo. Vamos a comenzar. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue el llamamiento de Dios en tu vida, en general y pues también en la música y el ministerio? Ujú. Eh, yo crecí en una familia cristiana, mis papás, los dos servían a Dios, le temían a Dios. Mi mamá especialmente era una mujer de oración, así que ella siempre me daba palabras de vida, me decía, Dios te va a usar en grandes maneras y yo le creía. Si ella me decía, Nicole, vas a ir a las naciones, yo lo creía. Y yo pensaba que era algo normal, así que empecé a soñar si era Dios usarme en el ministerio, en diferentes naciones. Y no es que lo he vivido, pero aún soñaba como de estadios, pero yo creí que era algo normal. Y cuando yo iba a la iglesia o pasaba tiempos en los servicios o visitábamos a otras conferencias, siempre en esa atmósfera donde yo sentía la presencia de Dios, como que en esos tiempos Él confirmaba que lo que Él había puesto en mí era algo grande re- que requiere rendición, requiere dejar todo por Él. Mm. Así que yo creo que fue cuando yo tenía 14 años que yo por fin tomé ese paso de rendir todo,
porque hasta ese día como que yo poco a poco estaba conociendo lo que era vivir con Cristo, leer su palabra, ir a la iglesia, servir en un ministerio, pero yo creo que fue en ese tiempo, a los 14 años, que por fin yo decidí, yo voy a tomar un paso y entre Jesús y yo, entre el Espíritu Santo y yo, esto me va, esto va a tomar todo, esto vale tanto para mí, pero lo hago por amor a Cristo y Me porque yo creo que Él tiene algo mejor. Así es. Eso me gusta mucho lo que hablas acerca de que a veces nosotros vemos la rendición como no, esto va a ser terrible, ¿no? Estoy muriendo a algo, estoy rindiendo algo en mi vida y entonces es como no, el dolor, ¿no? Y todo eso, pero a veces desconocemos el hecho de que el rendir algo a Dios, el rendirle algo al Señor es recibir algo mejor de Él porque Él es así, Claro, aunque no lo merecemos, Él es así de bueno. claro, claro. Eso me parece muy lindo. Entonces, empezaste a los 14, o sea, creciste sirviendo en la iglesia, básicamente. ¿Y Ujú. cómo fue la experiencia de crecer en la iglesia y cuál es la lección más grande que aprendiste en esos años de servir? Hay tanto que yo he vivido en la iglesia. eh, yo creo que en mi niñez fue como la fundación de leer su palabra. Eso fue algo para mí, una etapa de empezar a amar, a leer la palabra. Pero yo creo que ya cuando tenía unos 16 años, entre 16 y 21, en esos años, yo me di cuenta de cómo uno cuando empieza a servir, usar su tiempo para servir a la iglesia, es como que Dios empieza a multiplicar dones, talentos, uno empieza a descubrir. Y lo que yo descubrí en ese tiempo, estando con la iglesia, es que a veces uno descubre el llamado de uno, si son dones, a través de servir a la gente. Y Dios usa la iglesia como una forma, una comunidad para poder bendecirnos. Como nosotros a veces pensamos, ay, es que la iglesia siempre está buscando voluntarios. Ujú. Como, no me van a pagar por mi tiempo, no me va. Y yo entiendo que es bueno honrar a la gente por el tiempo que uno pasa ahí, pero si yo borraría el tiempo que yo pasé en la iglesia sirviendo, te digo la verdad, yo no sé si yo estaría haciendo lo que hago hoy, Ujú, lo que es cantar, ujú. lo que es dirigir la alabanza. Como si no fuera por la iglesia, yo no sé cómo Dios lo diseñó para descubrirlo. Y para mí fue una comunidad de seguridad, de empezar a usar lo que yo creo que es el don que Dios me dio o el talento y poder escuchar a la gente decir, gracias Nicole por usar este don que Dios que te dio porque a mí me ha bendecido. Para mí escuchar algo así fue también confirmación. Oh, ok, Dios, entonces tú usas esta comunidad también para confirmar lo que tú estás llamándonos a hacer, lo que estás haciendo a través de nosotros. Y sí, yo he vivido cosas feas en la iglesia, si es la división, si es el chisme, si es eh, el legalismo, yo he vivido eso, pero hay mucho más de lo bueno que he vivido y es por esa razón que tengo que mencionar eso primero, que si no fuera por la iglesia, yo no sé que, a dónde estaría hoy día. De acuerdo, estoy de acuerdo. Obviamente la iglesia es imperfecta, ¿no? Por eso dice la palabra que vamos hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la iglesia Eso. no somos perfectos porque vamos personas imperfectas. Pero es verdad Ujú. lo que tú dices y es que Dios también creó la iglesia para que pudiésemos descubrir nuestros talentos ahí y Claro, es tremendo y siempre en mi experiencia. Yo aprendí a cantar en la iglesia, aprendí a manejar un público en la ujú, iglesia, aprendí a sí, entender cómo se maneja una banda en la iglesia. Y por supuesto, estoy muy de acuerdo contigo y es que sí, no habría podido entender ni habría podido desarrollarme igual si no habría sido por la iglesia, que me brinda increíble, espacio. claro, increíble. Sí, no hay otro lugar que sin tú saber nada te permita. Eso es,
eso es, no hay otro lugar. Es bien raro encontrar un lugar así. Ujú, así Y es. por eso estoy muy agradecida. Total, total, la iglesia es un lugar hermoso. Hay algo que vi en tu canal de YouTube que me llamó mucho la atención, un video que creo que se me lo vi 2 veces porque me encantó, y es el que hablas acerca de la luz. Y me gustó mucho porque yo lo he vivido mucho. Han habido muchos momentos en la vida en el que Dios empieza como a empujarme a ciertas cosas a las que yo me he negado toda la vida, que siempre dije, no quiero, no me gusta llamar la atención, porque me pasó, tú lo decías en el video, yo decía, yo no quiero, no me gusta, pero y muchas veces me negué y retrasé cosas en mi vida porque le dije a Dios como, no quiero, por favor, no me hagas hacer esto. Y menciono eso porque te quería preguntar, ¿cómo podemos dejarte huir del propósito? ¿Cómo hacemos para entender que Dios sí quiere que sus hijos brillen con su Ujú. luz? Y que Dios Mm, quiere que queramos, Dios sí quiere como mantenernos un tiempo en el secreto donde nos forma, donde claro. nos moldea, pero en el momento en el que Dios nos saca y nos hace brillar para darle la gloria a Él y para pues tantos Mm. propósitos que no entendemos, entonces ¿cómo hacemos para lograr salir y entender que no podemos vivir en el temor? Lo que me ayuda mucho es saber que todo lo que yo hago no es a través de mis fuerzas. Así que si Dios me está llamando a lo secreto, yo quiero brillar, yo quiero estar en el público, por razón de que Dios me está llamando al secreto, me está llevando detrás de la cortina de las escenas. Él me va a dar la gracia para poder disfrutar lo que Él quiere hacer en ese tiempo, tanto como cuando Él me quiere sacar de ese lugar y usarme en formas donde quizás no estoy acostumbrada porque me acostumbré tanto a estar en lo secreto, detrás de todo lo que está pasando. Por ejemplo, en las medias sociales, como cuando nadie menciona tu nombre por un año. Yo pasé un año en un sabático y como que nada, ¿verdad? Como no recibí mensajes como, Nicole, me encantó tu video musical. Nicole, tú dime cuando necesitas un bajista, ¿me entiendes? Como son Ajá. cosas que uno a veces vive y se vuelve normal y de repente nadie, como, se siente como que todo se olvida, se olvidaron de uno, pero la verdad es que es una temporada donde Dios quiere que todo se tranquilice. Ahora, cuando me tocó salir de ese lugar secreto, cuando me tocó salir de ese sabático y le dije sí a Dios, ya es tiempo para seguir en esa carrera, es tiempo para regresar a las medias sociales. Yo sentía una hambre de querer impartir lo que Dios me había dado en ese tiempo. Y una persona ejemplar sería Juan el Bautista. Él pasó tanto tiempo eran 40 años con Juan el Bautista, ¿no? Ujú. Que de repente sale él y la Biblia dice que él fue una voz en el desierto como, ¿quién es este hombre? Y así vestido bien raro y como que Viejito. no se había bañado, me imagino, no olía bien, pero Dios usó a este hombre para presentar al Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Y yo me imagino que quizás Juan, después de 40 años de estar acostumbrado de solo ver a los animales del desierto, como tener que ir a donde está la gente, a donde están los humanos, era diferente, era raro, pero el sí de Juan el Bautista era 100%. Y en ese tiempo yo me imagino que él tenía un fuego en él que no lo podía parar. Y yo creo que cuando Dios imparta algo que es de Él en esos lugares secretos, ya cuando es tiempo para brillar, ya cuando es el tiempo donde Dios dice, Nicole, ya, o Livni, ya es tiempo, usa tu voz. eh, si te están mandando estas invitaciones, si es una gran conferencia, si es una conferencia pequeña, usa tu voz. Es tan diferente, porque la única razón por que yo le diría no a Dios es porque yo solo estoy pensando en mí.
no estoy pensando en Él, no estoy pensando en los planes de Él, no estoy pensando en los sueños de Él, en el tiempo de Él, solo estoy pensando en lo que yo creo que es una buena idea. Y Ujú. yo me di cuenta en ese tiempo, al final de ese sabático, Dios usó diferentes personas para corregirme, para decir, Nicole, a veces uno piensa que solo por estar en el secreto es más humilde. No es cierto. Ser humilde es ser quien yo soy en Cristo. Ujú. Así que en la forma que Él me quiere usar, si nadie sabe nada de mí o todos se dan cuenta de mí, si Cristo brille, eso es lo que vale más. Y yo creo que es muy importante hablar de eso, no solo, pues sí, en la iglesia obviamente estamos hablando de estos temas, pero yo quiero que la gente, aún los que están conociendo a Cristo por primera vez, sepan que cuando es el tiempo donde Dios nos exalta, que no es una mala cosa. Mm. Hemos visto muchos ejemplos malos donde la gente abusó ese poder, eran personas de influencias y de repente fueron conocidas por solo pedir dinero, pero tenemos también personas como Juan el Bautista, tenemos personas como Cristo, Elías, Pedro, personas que no eran las personas calificadas en nuestros ojos y Dios los usó en maneras grandes porque no decidieron de salir de su hogar, de su cueva y decirle sí a Dios 100%. Mm. Hay algo que el Señor me hablaba mientras te escuchaba a ti, es como recordaba a Moisés, ¿no? Y Moisés no se sentía capacitado, ¿no? Y Moisés le saca como todo una bandeja de las razones por las cuales yo no debería ser el que lidere al pueblo, ¿no? Entonces soy tartamudo, maté a alguien, ¿no? Como que todas esas cosas Moisés se resiste y se resiste. Y Dios es como Mm, siempre haciéndonos entender durante toda la palabra que Él nunca elige al más visible, ni al más capacitado, ni al más guapo, mm, sino que Él siempre está claro. buscando otras cosas y que Dios siempre nos quiere sacar del temor, ¿no? Por eso la Mm, palabra o el mandamiento que más se repite, ¿no? Es no temas, no temas, no temas. mm, Y es impresionante como nosotros como hijos de Dios, como hablábamos ahorita antes de comenzar el mm. podcast, es saber que Dios no quiere que vivamos en temor. Eso es. Puedo decir una cosa más, Claro. hablando del temor, en Ujú. cuanto a tu pregunta de brillar y decirle sí a Dios. Recién yo me mudé a otro conteo que está como a 1 hora y 15 minutos de donde yo vivía con mi familia. Mm. Así que estoy empezando una nueva etapa. Yo sé quién soy, pero también la gente me está conociendo y no, uno se presenta de su forma. Eh, entonces hay gente que conoce que yo estoy en la música, estoy en la carrera, pero como que yo también quiero empezar bien low key, como no quiero Sí. con una trompeta decir qué es lo que yo he hecho. No, es como, quiero solo quiero conocer a mi familia aquí en Orange County, que se llama, y como estoy empezando a ir a una iglesia, se llama Oceans Church. eh, Recién me he dado cuenta, Livni, que Dios está descargando mucho en mi mente, en mi corazón, como que antes cuando yo no veía visiones, ahora estoy viendo visiones Ujú. o no tenía la palabra así al instante, hoy día es como es diferente y lo que yo creo que es Dios me llamó a esta iglesia, yo veo que hay una hambre y una sed y como que eso es contagioso y Ujú. está cambiándome, está transformándome ser parte de esta comunidad. Ahora, yo estoy atendiendo los martes y jueves el grupo de oración que tenemos, que somos unas 100 personas. Ujú. Y recuerdo un momento, fue como una semana pasada, yo creo que he dirigido alabanza una vez en ese tiempo había empezado, ¿no? Y Dios bendijo ese momento y le doy gracias a él. Pero como que es lo único que vieron esas personas y yo todavía queriendo ser low key, como Dios, yo no quiero anunciar nada, yo quiero que tú mismo me presentes a mí. Ahora, pasó un momento donde yo estábamos orando, yo no estaba dirigiendo alabanza, yo estaba ahí sentada y
todos estamos cantando y empiezo a ver una visión como un tsunami y Dios me está mostrando que nosotros como iglesia somos ese tsunami que Dios va a usar para caer en tierra aquí en el conteo de Orange County, en California, y que va a traer un avivamiento. Ahora, yo pensé, oh, lo voy a escribir para mí, pero Dios como que me dio esa urgencia que yo no había sentido en mi vida para para compartir una visión. Ujú. Entonces veo a mi pastora y pienso, ella tiene el micrófono, solamente le pregunto y si ella me dice que no, de Dios, le digo, tengo algo que compartir, no sé si es posible, porque hay personas de vez en cuando que comparten y yo pensando, Dios, ¿por qué me estás llamando a hacer esto? Yo no quiero presentarme así de esta forma que ahora quiero tomar el micrófono, si Ujú. es dar una visión o cantar, como no quiero, pero me dio la urgencia, así que tomé el micrófono, empecé a compartir la visión, oré después. De repente una muchacha, una de las líderes dice, yo tuve ese mismo sueño, como la visión que ella tuvo, yo tuve ese sueño. Ella empieza a confirmar. De repente la pastora empieza a compartir que cuando esta iglesia nació, que solo tiene 2 años, Ujú. cuando esta iglesia nació, que Dios les dio esa palabra tsunami. Ujú. Y cuando yo me di cuenta después de todo eso, como que fueron 3 confirmaciones, Ujú. ahí es como que cuando Dios me dijo, ya ves, Nicole, no juegues el juego de querer ser humilde y no decir nada y callar tu voz por lo que va de lo que ellos van a decir, el que dirán, van a creer. Esta niña nueva en nuestra iglesia ahora se cree como la profeta. Yo Sí. no quiero eso. Ujú. Pero Dios me está mostrando ahora en otra forma cómo es ser la voz cuando Él te está llamando y Él te da una urgencia a veces, otras veces es como te da un fuego como Juan el Bautista y no puedes contenerlo, lo tienes que hacer. Total, te entiendo, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Quiero irme a algo porque tú tocaste el tema del año sabático, pero entonces yo dije, no, se adelantó. Claro. Pero entonces quiero empezar por ahí. En el 2019 Dios te pide parar. Eh, Ujú. bueno, ya tú contarás más la historia de cómo fue, tenías todo planeado, tenías todo listo ya, con tu manager, todo ya estaba y Dios te dice como que no. Y yo cuando contaste la historia, yo decía, yo vi el video y yo decía, Dios, ¿por qué eres así de raro? No, yo le decía, no, yo pensaba, ¿por qué eres así de raro? Porque me parecía una decisión muy difícil, o sea, tú lo cuentas muy tranquila, lo cuentas como muy, sí, como muy tranqui, pero yo digo, debió ser una decisión muy compleja. Eh, y ahorita ya que pasaste al año sabático, ¿podrías contarnos por qué el Señor te pidió parar? Ujú. Yo me imaginaba que yo estaba alineada a lo que Dios me estaba llamando a hacer. Si es como dirigir la alabanza, seguir escribiendo canciones, lanzando música y creo que por fuera todo se veía bien, ¿no? Pero yo creo que ya mi mente y mi corazón estaba como siendo influenciada por la industria musical y la gente pedía cosas como más sencillos, Nicole, más videos y como que yo empecé a agarrar ese ritmo en vez del ritmo que Dios me estaba llamando a vivir. Eh, Llegó un tiempo, un momento cuando Dios me dice, es tiempo de descansar. Yo pensando, oh, tengo que tomar un día de descanso a la semana, no lo he hecho, un día sabático, lo voy a hacer. Y de repente Dios me hace como, me dirigió a una entrevista que yo no había escuchado antes de una muchacha tomando un sabático. Después una serie de descanso de la iglesia Upper Room. Y como ahí, por fin, me agarró la atención. Y me dice, Nicole, no, no se trata de un día a la semana, estoy hablando de un descanso largo, un descanso si son 6 meses o un año. Así que empecé a escribirlo en un diario y le dije a Dios, Dios, yo no sé por qué, pero siento que me estás llamando a tomar un descanso, un sabático. No sé si son 6 meses o un año. Y creo que
tienes algún propósito a través de esto. No tiene sentido porque en este tiempo de mi carrera estoy avanzando en ciertas áreas, hay puertas que se están abriendo, hay canciones de las cuales escribir como un álbum número 4 y de repente Dios dice, páralo todo. Y algo que tengo que admitir es que yo no quería tomar esta carrera musical. Yo no quería grabar un álbum. Yo no quería decirle al mundo, aquí están mis canciones. Para mí se me hacía como mucha presión, Ujú. como que lo soñaba y sabía que Dios lo había puesto en mí, pero como que requiere tanta energía a veces que quiero irme a mi cuarto y descansar. Dormir. No sé si es parte de ser introvertida, porque yo no creo que soy introvertida, pero hay partes en mí que siento que soy en cuanto a lo que es hacer esta carrera. Así que cuando él me llamó a descansar, yo le dije, Dios, por fin, porque yo ni quería empezar esto, como yo he querido tomar un tiempo de descanso, pero por obediencia yo le dije sí a Dios, a todo lo que él me llamó a hacer en los 6 años. Y para mí sí era difícil dejarlo en términos del negocio, en los números, verlos caer, ¿no? Como el impulso de como agarrar tanto movimiento y después, ¡pum!, pararlo. Pero en mi corazón, en lo más profundo, es lo que yo quería. Súper. Una amiga me preguntó, Nicole, yo sé, me dice, tú eres tan positiva, siempre como si Dios te dice algo, estás feliz, o no sé, y que no es cierto, ella no ve lo que está pasando en mi recámara, no está viendo todo lo detrás, pero me dice, tú eres tan positiva, pero dime la verdad, cuando Dios te dijo tienes que pararlo todo, ¿verdad que te dolió mucho? Como, qué difícil, ¿no? Dejarlo. Yo le dije, amiga, no sé por qué, pero como que él ya había preparado mi corazón para tomar esa decisión y para mí fue fácil. Yo no creo que siempre va a ser así. Quizás un día me pida algo, otra cosa y no va a ser fácil, pero en ese tiempo para mí sí fue más fácil que difícil. Y yo sé que viviéndolo todo en el año, no fue fácil saber que nadie se daba cuenta de lo que estaba haciendo porque sí me acostumbré de eso. No fue fácil porque hay personas que creí que eran mis amigas o amigos y no escuché de ellos. Eso fue lo difícil. Y, y la gente que solo te conoce por tus talentos, no les importa tu personalidad, no les importa qué es lo que Dios está haciendo en tu corazón, lo que les importa más es que saques un video musical. Eso fue lo difícil, darme cuenta de eso, pero fue un tiempo tan lindo porque ahí es cuando me di cuenta quién soy yo, mi identidad. No se trata de lo que yo hago en una plataforma o de cuántos seguidores tengo en Instagram. Mi identidad se trata en lo que Cristo me ha llamado a hacer, y ser su hija es suficiente para vivir una vida plena. Ser una seguidora de Cristo para mí es lo más emocionante. Y en ese tiempo Él me dio sueños, me habló en áreas de poder discipular a la gente, si es en la oración o en la música, como que pude regresar a cosas que yo estaba más o menos ignorando por estar tan ocupada en mi carrera. Y ahora no es que ahora tengo que borrar una carrera, borrar la música, borrar producción, no, pero es avivar ciertos sueños que Dios había puesto en mí y saber que son prioridades de Dios e implementarlos en lo que voy a hacer. Si es en grabar más música, saber cuál es el mensaje de Dios. Y hay mucha gente que pregunta eso y me encanta esa pregunta. Como Dios tiene un mensaje obvio, el Evangelio, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje que Él te dio a ti? Porque el mensaje que Él te da tiene peso porque lo has vivido y hay más autoridad en lo que Dios te llamó a hablar. No es lo mismo a otro predicador, otra persona, no tienes que ser un predicador más bien, pero hay mensajes únicos que uno
ha vivido y que los tiene que compartir. Y para mí en ese tiempo de sabático yo creo que es lo que él llegó a ser más evidente en mi vida, más obvio como Dios me estás llamando a hablar de esto. Genial, genial, porque es verdad, como que Dios también escribe historias con nosotros y nosotros somos sus representantes en este tiempo y obviamente la palabra es nuestro fundamento y aprendimos Mm, de, de todos los discípulos, pero nosotros somos los discípulos de este tiempo y nosotros debemos eso confiar es. en lo que Dios nos ha dado y en lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, claro, me parece muy valioso eso. Sería, tocaste un tema acerca de toda la gente que desapareció en el momento que tú, digamos, decidiste desaparecer también, ¿no? Y te quería preguntar si te juzgaron por la decisión que tomaste. ¿Cuál fue tu Mm, experiencia con eso? Pues sí, porque me imagino que seguramente hubo personas que pegaron el grito en el cielo y fue terrible. Y cómo lidiaste con la presión o la presión de decir, ujú, seguramente hubieron comentarios de vas a desaparecer, te van a olvidar, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cómo fue? ujú. Honestamente, hubieron tiempos donde yo dije, Dios, ¿en serio me estás llamando a hacer esto? Y él lo confirmaba, ¿no? Otras veces cuando salía más mi carne eran pensamientos como, ya me di cuenta que tú solo me sigues por lo que hago y no por lo que soy. Pero estos son pensamientos de no como resentimiento y de yo merezco mejor, yo merezco que tú me ames por lo quien soy. Y eso es algo tan humano, como así también pasó Jesús su tiempo en la tierra, esos 3 años y medio que él pasó con todos sus seguidores, ¿me entiendes? Él empezó con multitudes, pero de repente Pedro, Juan y Santiago eran los únicos íntimos y de repente nadie está ahí. Tremendo. Así que eso no es nada nuevo que la gente desaparezca cuando uno está siendo obediente. Cuando uno, a veces creemos que ser cristiano quiere decir que vamos a quedar bien con todos o como que la bendición se trata todo de sentirme bien y no es tanto eso como tiene que doler obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo aquí en la tierra, no estamos en el cielo. Y sé que es el plan de Dios es traer el cielo aquí a la tierra a través de nosotros, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, ¿no? Pero en inglés se dice que the God of this age, el príncipe de este siglo, o no, perdón, el príncipe de, ¿cómo se diría? De este mundo, El mundo yo, de esta época o de este tiempo, sí. de esta época es Satanás. Así que cuando nosotros tomamos pasos de obedecerle a Dios y hay gente caminando en el sistema del mundo, no va a ser una respuesta positiva. Y ahí es cuando me di cuenta, ok, solo porque ellos se sienten tristes o porque no están de acuerdo, no quiere decir que ahora voy a cambiar mi decisión. Yo tengo que regresar a lo que yo sé que Dios me dijo. Él me dijo esto y vamos a seguir en esa corriente. Y la gente no tiene que entender. eh, y si yo soy mal entendida por ciertas personas, está bien. Y yo también tengo que extender una misericordia y una gracia a ellos, porque ellos no están obligados a entender mis decisiones. Ujú. Yo tengo que amar a ellos también. Y ahí es cuando Dios también empezó a hacer ese trabajo en mi corazón de tratar conmigo, Nicole, tú tienes que amar a una de las personas que no te aman por lo quien eres, Mm, que es solo por interés. A esas personas tienes que amar también. mm. Y hasta hoy día es difícil, hasta hoy día. Sí, Claro. yo siento como que sigue a veces como esa emoción, como Dios, no me cae bien esa persona, solo por interés, yo ya la conozco. Y no, Cristo en mí no me deja sentir eso por siempre. Él dice, tenemos que amar a esas personas también. Tremendo, así es. Hay algo que me llamó mucho la atención y es acerca de la gente no tiene que entender.
Y eso es muy importante porque eso nos habla acerca de que no lo hacemos, a veces perdemos mucho tiempo tratando de complacer a la gente, ¿no? Como que todo el mundo a nuestro alrededor entienda por qué hacemos las cosas y para qué y las razones. Claro. Y al final nosotros tenemos que saber por qué hacemos las cosas, para quién y, Mm, y lo que hablas acerca de que tiene que doler, es que es así. claro. A veces se nos olvida que ser cristiano no es cómodo, que no, que a, ellos- a Jesús no Ujú, le tocó fácil ni a los discípulos, ay, como que no, la vida más cómoda del mundo no es lo ujú, contrario. Y a veces por la obra de Cristo en la cruz y todo este tema, nosotros tenemos mucha libertad y como que nos acomodamos, ¿no? Y olvidamos que también tenemos que pagar un precio por servir a Cristo y por seguirlo. mm, Y que al final la obediencia es la mejor mm, adoración que le podemos dar al la Padre. mejor. Eso es Es la mejor. O sea, él no quiere nada más, nada más, ¿no? Es como, no, voy a cantar una hora diaria. No, Dios quiere que le obedezca. Mm, No cantes nada, no cantes. Puedes no cantar, pero si le obedeces, ya, ya, lo estás es haciendo. todo. Es todo. Y mira que Qué conectamos lindo. con la siguiente pregunta y es, ¿cómo podemos aprender a ser obedientes? Porque es que no es Mm, fácil. De hecho, yo creo que los seres humanos tenemos una tendencia como, ¿no? Como que desde bebés, como que nos dicen no y uno es como, mm. entonces, ¿cómo podemos entrenar eso, como ese músculo? Yo creo que mis papás me ayudaron mucho en esa área porque no eran papás perfectos, pero como que me entrenaron a obedecer, a someterme a autoridades, ¿no? Ujú, Y cuando pienso en el Evangelio, en seguir a Cristo, es como que hay ese temor hacia Él. Y si Él me dice algo, es porque lo tengo que hacer. Pero también tengo una carne que no quiere negarse, ujú, no quiere tomar su cruz, ¿no? ¿Me entiendes? Como, y para mí yo creo que algo que me ha ayudado mucho es pasar tiempos a solas con Cristo. Y yo sé que se usa mucho este ejemplo, ¿no? Como, o esta idea de pasar tiempos a solas con Él, pero los tiempos, Livni, cuando yo siento como que hay más distancia entre el Espíritu y yo, no estoy pensando en Él, como que no me importa, ahora me importa otras cosas terrenales. Esos son tiempos para mí como un llamamiento a regresar a estar con Él en esos tiempos de intimidad. ¿Por qué? Porque en esos tiempos es cuando Él empieza a hablar claramente y mi espíritu como que tiene una hambre de querer obedecerle a Él, porque sé que Él está hablando y nadie más me lo puede decir, es solo Dios quien me puede dar esa palabra. Otras personas pueden confirmar, la palabra confirma también otros medios, ¿no? Pero el quien llama, el quien habla en nuestras vidas, Dios, es lo más importante y yo solo voy a recibir eso cuando yo estoy con Él, si estoy a solas con Él. Y sí, en mi recámara pasa más, pero también puede ser si estoy en mi carro, puedo estar en la tienda y Dios me está hablando. Lo que importa más es, estoy escuchándolo a Él. Yo recuerdo a Samuel cuando él empezó a escuchar la voz de Dios. ujú. Y yo recuerdo que el sacerdote, que yo quería decir Elías, pero Elí, ¿no? Se Eli. llama Elí. Y Samuel le decía, ¿me llamas? ¿Me llamas? ¿No? Y Elí le decía, no, regresa, como estás bien. No, no te estoy llamando, pero me estás llamando, eran como 3 veces. Y ahí es cuando el sacerdote Elí le dice, no, es que Dios te está llamando. Ujú, Y ahí es cuando Samuel empezó a responderle a Dios, Dios, aquí estoy, soy tu siervo y te estoy escuchando. ujú, Imagínate si cada persona que sigue a Cristo tuviera esa disposición ujú, de, si quieres interrumpir lo que estoy haciendo, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque soy tu siervo, soy tu sierva. Y para mí eso no es posible si no paso tiempo a solas con Él, si ujú, no paso tiempos donde Él empieza a llenarme. He pasado tiempos recién donde me la paso llorando. ¿Por qué? Porque si es su presencia, si es su paz, su gozo, no lo puedo contener y la única manera de poder expresar son a través de lágrimas. Y,
y es mi forma, Livni, de poder obedecer a Cristo. Hay muchas cosas que ayudan, pero para mí la fundación de todo son esos tiempos de intimidad con Él que me dan la fuerza y me dan la gracia de decirle, sí, Dios, voy a dejar eso por ti. O sí, Dios, voy a tomar ese desafío porque creo en ti, creo en tu poder y lo voy a hacer. Al- Pienso que es en esos momentos cuando tú te encuentras con Dios, cuando estás con Él, ¿no? Como en cara a cara, ¿no? Es Ujú. todo lo que tú quieres hacer pasan de ser pensamientos a convicciones en tu corazón, que es lo que Mm. te da la base. Hace poco hablaba con uno de nuestros discípulos en la iglesia y, y es alguien que llevamos pastoreando ya bastante tiempo y sigue como con las mismas luchas y siempre nos hace las mismas preguntas y con amor y paciencia volvemos y se las damos y volvemos a hablar con esta persona. Y yo le decía esta semana, tú ya lo sabes, el conocimiento está acá, tú sabes qué es lo que dice la Biblia, tú sabes, pero eso no lo Mm. en tu corazón una verdad. Y a veces Mm. como que, o desde mi experiencia, es algo que he aprendido, es que cuando tú empiezas a crear hábitos, ¿no? Que si Dios te está pidiendo obediencia en un área de tu vida en la que te cuesta, pues empiezas a crear nuevos hábitos, ¿no? Estás en el secreto y se vuelve, Ujú. estás en la capacidad de tomar decisiones radicales, Sí, ¿no? Sales sí. y dices, no voy a dejar de hacer esto porque esto me hace alejarme de Dios. Es Ujú. como estar en una relación. Pienso que a veces se nos olvida Ujú. la relación con Él y que como estoy en una relación con Él es como, bueno, yo hago para complacerte, yo hago porque te amo, Claro, yo hago eso. porque quiero cultivar esta relación contigo, Ujú. igual como lo hace uno en una relación acá en la tierra. Uno es detallista con esa persona, Mm. busca agradarle, ¿cierto? Pues en mi caso, que en mi experiencia es eso, ¿no? Uno riega como esa plantita y uno está como quieres todo el tiempo como respetar y hacer crecer la Eso. relación. Cuanto más es nuestra relación con Dios, que realmente es eso, ¿no? Sales del secreto y empiezas a Mm. tomar decisiones, pero es verdad y estoy de acuerdo que solo es en el secreto cuando ya eso que está acá o esos planes Ujú. se bajan a tu corazón y ya se vuelven una convicción y ya, porque uno puede pensar muchas cosas y al final no hacer nada, ¿no? Que es Y frustrante. Pablo, quiero decir algo para más o menos sellar lo que acabamos de hablar. Va a doler, tenemos que negarnos a nosotros mismos, pero al final de todo lo hacemos por amor. Es por amor y el amor es intenso, el amor nos cambia, nos transforma. Y cuando yo veo a Cristo, lo que Él hizo por mí, ¿cómo no? Yo puedo darle toda mi vida. En Filipenses 3:8, Pablo dice, por amor lo he perdido todo y lo considero como basura para ganar a Cristo. Y Ujú, para mí esa ha sido mi vida. He dejado cosas, sí me ha dolido, si son relaciones, eh, el romance en ciertas etapas, ¿no? ujú. Y cómo me dolió, como yo quería lo que yo quería en ese tiempo, ¿no? Pero por amor a Cristo me di cuenta, ¿sabes qué? Yo no quiero dejar lo que tú eres para mí solo por algo que ahorita me hace feliz y que en 5 años no me va a importar, Puede ser ¿me para... entiendes? O que no, en general, no es bueno para mí en ese Ujú. momento. A veces no son cosas malas, ¿me entiendes? Hay cosas buenas que podemos tener en nuestras vidas, pero el momento que toman el lugar de Dios, ese es el gran problema. Y que usualmente esa es nuestra tendencia, ¿no? Que tendemos Ujú. a darle el lugar a otras cosas que le quitan el lugar al Señor. Y creo que eso Sí. es muy importante saber que siempre nos va a doler, que nunca va a ser fácil morir, porque nuestra tendencia es esa. O sea, Mm. si nosotros fuéramos perfectos y no tuviésemos nada de oscuridad en nosotros, pues sería todo muy fácil, pero es porque tenemos una tendencia al pecado que duele. Eso Nuestra es. carne Mm. es dura de dominar y Ujú. duele, es difícil y renunciar a ciertas cosas y lo que tú cuentas me parece como que me puedo identificar porque me acuerdo cuando yo salí de la universidad, todos mis amigos me decían, tú estás perdiendo plata, te estás desperdiciando, era lo que siempre me decían, ¿cómo puede ser que no aceptes ir a cantar aquí con nosotros? ¿Cómo puede ser que no te Mm. pares en un bar? En Y serio. obviamente era duro, yo decía, sí, me estoy desperdiciando. Pero
aún en medio de ese pensamiento en mi carne, nunca fui capaz de decirle no a Cristo. O sea, no fue una opción. Qué lindo. No, no fue una opción y creo que debemos llegar a ese punto como cristianos en el que ya no lo hacemos por si es pecado o no es pecado, sino que todo lo hacemos por Él. Ujú. Qué lindo. Me encanta lo que dices. Hay algo que me llamó mucho la atención de cuando vuelves y es que yo dije, Señor, tú eres de lo más irónico del mundo y por eso es como Dios tiene, uno nunca termina de entender a Dios porque en serio Él piensa diferente. Yo digo, le Ujú. pediste a Nicole parar y le pides volver Ujú. en el año más caótico del universo, el año más loco que hemos tenido en la última década. ¿Cuál fue tu experiencia de volver en un año así? Porque es que fue un año en que yo digo, "Uf, muy duro". O sea, todo. Yo me acuerdo que yo el año pasado era un manojo de emociones, lloraba, era terrible. Fue, fue en un sentido chistoso, en otro sentido un poquito confuso, como Dios, tú me llamaste a tomar un sabático en 2019 y ahora 2020 se siente lo mismo. Entonces me llamaste a 2 años sabático. La verdad es que sí, me tocó cantar en ciertas iglesias donde se abrió eh, el lugar y había, pero era bien mínimo, como no, no era como lo usual. Y yo creo que por razón de que viví todo un año y descubrí ciertos hábitos y formas de pensar, depender en Dios y no esperar lo que dice la gente, me preparó para esa pandemia, me preparó para todo. Ahora financieramente yo pensaba, Dios, ¿cómo es que, como esta es mi carrera? ¿Ahora qué hago? Entonces empecé a ser niñera. En esa área me humilló mucho porque yo queriendo ser una mujer, ¿no? Como yo sé que me puedo cuidar yo misma y todo, y fue tener esa carrera en medio de una pandemia fue tan difícil, pero mis ojos estaban en Cristo cada vez que yo pensaba, ay, no sé cómo lo voy a hacer. Yo estaba viviendo con familia, así que eso me ayudó, pero también yo quería salir, como yo quería independizarme y no podía. Eh, pero en términos de la visión que Dios me dio en ese sabático, yo todavía podía impartir a través de las medias sociales. Y Ujú. eso fue lindo poder usar lo que Dios me dio y eh, grabar unos videos. Yo grabé una serie de mis sabáticos. Eso fue lindo poder compartir diferentes mensajes que Dios me dio en ese tiempo, pero también ir a los Insta Lives y tomar una hora si es de dirigir un tiempo de adoración y de recibir preguntas de la gente si tenían alguna pregunta o tener una conversación con la gente, pero con ese enfoque de vamos a hablar de cómo adorar a Cristo, cómo crecer en Él. Y yo como antes, como me daba más pena porque no quería verme como Nicola espiritual, siempre hablando de Cristo, porque hay mucha gente que me ha molestado así de esa forma. Y yo sé que no son con malos, no es con mala intención, pero cuando lo escuchas muchas veces, piensas, ¿será que soy como una de esas aleluyas que no soy normal? Como hay gente que me hace sentir de esa manera y a veces como que siento que tengo que hacer Dios para no ser como soy. Y como Dios siempre confirma, Nicole, tú eres diferente. Yo te dicen, tú tienes un diseño diferente y una hambre que a veces requiere seguir compartiendo lo que tienes Ujú. y hay otra gente que no y no tienes que acoplarte a ellos. Entonces, ese año 2020 lo tomé así como, ok, es tiempo de compartir, de salir, de brillar un poquito más, quizás no va a ser como lo pensaba, como Dios me iba a usar y las puertas que iban a abrir en ese tiempo, pero sí, Dios me dio tiempo, sí, con la gente para poder impartir y eso es algo que me ayudó, creo, mucho. Qué lindo. Te doy gracias por compartir eso, como la transparencia y ser vulnerable en contarnos también, como también eso de la dificultad en el trabajo y todo eso, porque a veces como que no hablamos de eso, ¿no? En las redes sociales usualmente todo el mundo se queda callado Ujú. sobre los retos, ¿no? Y sobre los momentos como Sí. más oscuros.
y las dificultades, y eso me parece increíble porque a veces como que todos sabemos que fue un año duro, pero a veces como que Ujú. tendemos no a hablar del tema y eso me parece Eso es. muy lindo también que lo podamos compartir y que sepamos que no estamos solos, ¿no? Que a todos nos tocó pasar por momentos similares. A mí también acá en Colombia me pasó lo mismo. Al principio yo no sirvo para nada. ¿Por qué elegí estudiar esto? Literal, o sea, había Sí, días que yo decía, ¿por qué estudié música? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? mi Literal, madre. entonces le hacía esa pregunta y es como, ¿cómo me hiciste esto? ¿Cómo me Sí, hiciste eso? Literal le decía yo, Dios, ¿cómo me justo. hiciste esto? En un Ujú. donde la mujer es valorada, donde, ¿no? Como que yo en drama con Dios. Pero creo que también es una oportunidad que tuvimos los hijos de Dios para ver al Dios proveedor, ¿no? Ujú. ¿No? Como Así para ver al es, Dios de los milagros y así es. ver cómo Dios dice, bueno, voy a dejar que... Yo siento que en mi caso fue así. Yo siento que Dios me dijo, te voy a dejar unos meses para que te dediques a mí, tus papás te necesitan. Ujú. Tus papás son pastores, los Mm, servicios los hacíamos desde la casa inicialmente porque todo estaba cerrado. Y entonces yo acá, y yo digo que sin ese tiempo no habría podido ser apoyo para ellos, no habría podido ayudarlos, no habría podido aprender todo lo que aprendí de medios, de OS, de transmitir, de la, del internet. Y ahora entiendo por qué Dios me dijo, tienes que estarte quieta, este es tiempo de estar quieta y ya, ujú. espérate tantito y ya reiniciamos. Pero sí, te entiendo mucho, sobre todo porque hay una edad en la que uno comienza como, no, ya tengo que ser independiente, quiero pagar todo yo, Imagínate. mujer empoderada. Sí, y yo tenía, a ver, yo cumplí 31 años el año pasado y me sentí como, ay no, qué pena, tengo Te un ves como trabajo de que 15, no me está pagando nada. te ves muy joven, o sea, en serio. Gracias. Yo creía que tenías como 22. 10 años menos. Pero Gracias. El sí, mejor complemento. o sea, me veo mayor yo. Pero No. quería cerrar este podcast que estuvo muy lindo, Mm, preguntándote si tienes, o más bien, sí, preguntándote o pidiéndote que le des un consejo a todas las personas de tutoriales que estamos, que están ujú, empezando en la carrera, que tal vez tienen muchos sueños, que ujú, sabes que aprender a dominar un instrumento, como ujú. ese proceso de aprender a manejar o a dominar la técnica. eh, Sí. y todos los sueños que hay en el corazón de querer servir en la iglesia. Entonces, no sé si tengas algún consejo para ellos. Sí, yo recuerdo cuando empecé a hacer esta carrera y estaba grabando mis canciones y en ese tiempo yo estaba creciendo en Dios como de diferentes formas, amando lo que es estar en la palabra, orando, aprendiendo mucho de eso. Y creo que eso ayudó en ese tiempo de empezar mi carrera, pero algo que yo recuerdo pensando era esto, es que cuando yo iba a empezar a lanzar música y básicamente decirle al mundo, este es mi proyecto, yo recuerdo pensando, Dios, el valor que yo tengo en ti, el valor que tú eres para mí, es más de lo que estoy haciendo ahorita. Como estos son talentos, esto es mi forma de glorificarte, es mi forma de vivir lo que me has llamado a hacer, pero lo que tú eres para mí importa más. Yo sé que más o menos hablamos a través de esto. Y una pastora me dijo, Nicole, cuando empiezas a hacer algo, tienes que tenerlo así con las manos abiertas, nunca así, porque mucha gente vive así de esa forma. Empieza una carrera, empieza a descubrir un don y de repente ese don es su identidad y no lo quieren dejar en las manos de Dios. Y lo importante es tener las manos así abiertas como aquí están los dones y Dios, tú hagas lo que tú quieras hacer. Si quieres multiplicar, aquí están mis manos. Si tú quieres quitar algo, aquí están mis manos, pero nunca tenerlo así bien agarrado donde Dios no puede hacer nada con eso, porque Él nos transforma y como tú dijiste, Livni, antes, si Él está pidiendo algo de nosotros es para darnos algo mejor.
Así que esa confianza que yo tuve en ese tiempo, cuando empecé mi carrera, yo le dije a Dios, aquí están las canciones, ya las grabamos, pero yo no voy a seguir una carrera, te voy a seguir a ti. Ujú. Y tú me vas a abrir las puertas, obvio, voy a hacer mi trabajo, voy a trabajar duro, pero tú vas a ser mi manager, mi gerente. Y eso me ayudó tanto, porque lo podemos aplicar en si estamos sirviendo en la iglesia, si nos dan una posición de liderazgo, no vamos a seguir o estar detrás de una posición, vamos a seguir a Cristo y Él nos va a usar en ese rol, en esa posición, si Dios nos está usando en una iglesia o un centro académico. Es tan importante decirle a Dios, tú eres el dueño de lo que yo hago. Y lo hago porque has sido tan bueno conmigo y tú sabes más que yo. Qué bueno. Te quiero dar las gracias por este tiempo. Ha sido un tiempo hermoso. Sé que yo y las personas que lo estén viendo hemos sido instruidas por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Te queremos Gracias. bendecir y sabemos que todo lo que el Señor te va a entregar te va a sorprender y va a superar todas las expectativas. Así que te agradecemos por habernos dado el privilegio de estar con nosotros hoy. Me siento muy honrada y gracias, Livni, por este espacio y por este tiempo de poder hablarles a ustedes. Espero que podamos hacerlo otra vez en el futuro. Ay, claro que sí. Eres ya de la casa, te amamos, te honramos Ya, gracias. y esperamos que nos puedas acompañar en unas próximas ocasiones. Este fue Claro el que quinto sí. episodio de Behind the Curtains. Este y todos los jueves no te pierdas Behind the Curtain, el nuevo podcast de tutoriales cristianos, donde conocerás el proceso y las historias no contadas detrás de los ministerios más influyentes en la música cristiana. Behind the Curtain, jueves 9 p.m. hora este, por Facebook Live.